Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, aquí en los Estados Unidos de América. Y en esta ocasión toca hablar de música porque vamos a grabar un nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz, esa serie de vídeos en los cuales hablo acerca del jazz que a mí más me interesa y presento algunos discos, hablo de algunos músicos, a veces más conocidos que otras veces, y en esta ocasión, de hecho, lo que vamos a hacer es escarbar de una manera muy profunda y vamos a tratar de desenterrar un disco poco conocido, pero un disco que a mí me parece muy interesante. Siempre me ha interesado, tengo que decirlo, y creo que los que siguen esta serie de vídeos sobre jazz en mi canal de YouTube prácticamente tienen que saberlo. Siempre me ha interesado la guitarra dentro del jazz y en lo que representa la guitarra, en lo que respecta a este instrumento, Dick García es quizá uno de los músicos menos conocidos. Nada más que una simple nota al pie de página en la historia del jazz. Y tengo que decir además que Dick García, a pesar de tener el mismo apellido que yo, no tiene nada que ver con mi familia. Ya me habría gustado, la verdad, haber tenido la oportunidad de conversar con él, pero no es el caso. No lo he conocido en persona y no forma parte de mi familia. Solamente tengo un disco suyo, que es este que aquí está y que voy a mostrar a cámara. Es un disco que se titula A Message from García, es decir, un mensaje de García, grabado en Nueva York en 1956 para el pequeño sello Dawn Records. Y es una de esas pequeñas joyas olvidadas que conviene rescatar del olvido, y eso es lo que vamos a hacer hoy en esta entrega de las impresiones sobre jazz. Sacar del olvido, rescatar del olvido y poner en el lugar que merece este disco titulado Message from García del guitarrista Dick García. Gracias al sello barcelonés de reediciones Blue Moon, propiedad de ese incansable fan del jazz y espeleólogo del jazz, prácticamente podríamos decir, que es Jordi Pujol, gracias a este sello Blue Moon y a Jordi Pujol puede encontrarse este disco en CD, aunque no siempre resulte fácil y suponga, como fue mi caso, un cierto dispendio económico que, por cierto, no me duele en absoluto porque desde mi punto de vista este álbum es un verdadero discazo. De la existencia de Dick García me enteré escuchando hace años otro disco, que es este, que también tengo aquí, y que voy a mostrar a cámara. Este disco del vibrafonista Joe Roland, en el que Dick García tocaba la guitarra. Y como el jazz, lo he dicho en muchas ocasiones, es esa especie de laberinto borgiano que tanto le habría gustado a Jorge Luis Borges, porque nos lleva de un músico a otro y de un disco a otro de forma prácticamente infinita, pues como el jazz es esta especie de laberinto borgiano, este disco de Joe Roland, grabado para Bethlehem también en los años 50, me llevó a este disco de Dick García, que es además un buen ejemplo de la artificiosidad de las etiquetas en el jazz, porque esto de las etiquetas en el jazz no es más que una cuestión que sirve en general solamente a los críticos y a los historiadores, pero que a los músicos poco o nada les importan. Esto de las etiquetas. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo porque A Message from García es un álbum grabado en Nueva York, pero con un sonido mucho más cercano de lo que uno pueda imaginar a la costa oeste. Es decir, es un tipo de jazz que suena al cool jazz de la costa oeste, pero que está grabado en la costa este, en
la ciudad de Nueva York, y además con una serie de músicos acompañando a Dick García que son realmente excepcionales. Vamos a hablar de ellos en un momento, y que hacen que este disco sea todavía más interesante, incluso si ustedes no conocen el nombre de Dick García, cosa que es posible, porque yo, hasta que hace muchos años me topé con este disco de Joe Roland, no tenía ni idea de que existía un guitarrista llamado Dick García. Ahí están las conexiones entre discos, entre sesiones, entre músicos que nos llevan de un músico a otro y de un álbum a otro en un laberinto que prácticamente no tiene fin. Este disco, esta reedición en disco compacto de A Message from García, incluye, como tiene que ser, las notas originales escritas por el crítico Bert Corral, y estas notas originales nos ofrecen alguna información relevante sobre quién fue o quién es Dick García. Por ejemplo, nos dicen las notas de este disco que nació en Nueva York en 1931 en una familia de guitarristas. La guitarra era importante en su familia y Dick García empezó a tocar de oído a la temprana edad de 9 años, continuando poco después con una formación, bueno, un tanto más formal, con lo cual empezó a tocar de oído, pero la instrucción formal también la siguió poco después. Sus raíces musicales dentro del jazz, eso sí, pueden encontrarse en dos Charlies. Por un lado, Charlie Parker, y por otro lado, Charlie Christian. Y tiene mucho sentido que así sea, porque Charlie Christian es uno de los grandes de la guitarra en el jazz, y en algún momento tendré que dedicarle unas impresiones sobre jazz a Charlie Christian. Lo que pasa es que de Charlie Christian hay tanto que decir que probablemente será una entrega larguísima de esta serie de vídeos. Pero bueno, hablaremos de Charlie Christian en algún momento. En este sentido, hablando del desarrollo de la guitarra en el jazz, Bert Corral patina un poco, desde mi punto de vista, en sus apreciaciones sobre la tradición de la guitarra en el jazz. No cabe duda alguna de la relevancia de Charlie Christian, que a mí me encanta, por cierto, y creo que es importantísimo, por supuesto, pero a los predecesores de Charlie Christian los despacha Corral con una frase sumaria que dice lo siguiente en mi traducción. Los pioneros de la guitarra en el jazz, como Eddie Lang, Carl Kress y Dick McDonough, intentaron investigar las posibilidades de su instrumento en calidad de instrumento solista, pero nunca se acercaron al centro del problema. Esto dice Bert Corral en las notas de este disco. Y estas palabras denotan, desde mi punto de vista, que Corral habla de oídas y que Corral necesita, bueno, no sé si Corral está todavía vivo, pero en aquellos momentos, cuando escribió estas notas a mediados de los años 50, necesitaba Corral escuchar los discos de Eddie Lang y de Joe Venuti como mínimo para darse cuenta de que no habría Charlie Christian sin Eddie Lang. Tan sencillo como eso. No quiero decir que Charlie Christian sea una copia de Eddie Lang y nada por el estilo. Estoy hablando de el desarrollo diacrónico de la guitarra que pasa necesariamente por Eddie Lang, porque en esto del jazz existe una tradición que lleva a una cierta evolución que no puede explicarse completamente sin atender a dicha tradición. Y decir, como dice Corral aquí, que músicos como Eddie Lang, guitarristas de la calidad de Eddie Lang, un verdadero pionero de la guitarra en el jazz, no se acercó al centro del problema de la guitarra como instrumento solista, pues la verdad es que me parece que este hombre no ha escuchado los discos de Eddie Lang o Joe Venuti, por lo menos. Y no es capaz de ver la relación directa que hay entre un guitarrista como Eddie Lang
y un guitarrista como Charlie Christian. Los dos innovadores, los dos importantísimos y los dos con una línea totalmente directa entre uno y el otro. Pero bueno, volvamos a Dick García, que no estamos aquí hablando de Bert Corral y no estamos hablando tampoco de la historia de la evolución de la guitarra en el jazz. Pero bueno, volvamos a Dick García, que en los años 50 fue desarrollando su estilo en las diversas jam sessions que tenían lugar en el Greenwich Village neoyorquino y que fue adquiriendo experiencia antes y después de hacer el servicio militar, tocando con músicos importantes, como por ejemplo el clarinetista Tony Scott, que aparece en este disco, por cierto, o el pianista británico George Shearing. De hecho, en el quinteto de George Shearing fue precisamente donde Dick García entró en contacto con el vibrafonista Joe Rowland, en cuyo disco para Bethlehem, que aquí está, y del que hablaré en algún momento en estas impresiones sobre jazz, en este disco de Joe Rowland para Bethlehem toca el guitarrista Dick García. Y ahí es donde yo entré en contacto con Dick García, donde escuché su música y donde escuché o leí su nombre por primera vez. Y este Message from García, en cuya portada azulada, como ahí pueden ver, aparece una mujer tumbada en una cama, hablando por teléfono con una expresión seductora, típico de muchas portadas del jazz de los años 50. Supongo que quienes creaban estas portadas, estas cubiertas, pensaban que, bueno, habría gente que compraría el disco por la portada, aunque no fuese a escucharlo después o aunque no le interesase demasiado el jazz. Bueno, eran otros tiempos, evidentemente, y la portada, desde un punto de vista artístico, tiene su interés. A mí me gusta ese color azulado, pero ahí vemos cómo pueden ver una mujer tumbada en una cama, hablando por teléfono, esto es importante, con una expresión seductora que puede atraer a algunos de los compradores potenciales de este disco en su momento. Yo les aseguro que no lo compré por la portada, pero me gusta esta portada y este diseño gráfico para la cubierta. Este disco, Message from García, nos presenta a Dick García enviando su mensaje musical, porque el disco se titula Un mensaje de García. Aquí envía Dick García su mensaje musical lleno de swing en varios contextos. Y esto es muy interesante, porque en primer lugar nos encontramos a Dick García en un cuarteto con Tony Scott al clarinete, John Drew al contrabajo y Camille Moran a la batería. Y aquí está Dick García en un grupo sin piano, pero con el gusto y la elegancia, y como dirían los franceses, el savoir-faire del clarinete de Tony Scott, con el que se compenetra de maravilla. Está clarísimo que habían tocado juntos en varias ocasiones antes de este disco, continuarían tocando juntos después de este disco y se compenetran a las mil maravillas. Y por supuesto el swing, como no puede ser de otra manera, porque ya decimos que este es un disco grabado en la costa este, pero con un sonido que nos recuerda vivamente a la costa oeste, ese cool jazz de la costa oeste californiana de los Estados Unidos. No puede ser de otra manera que el swing sea la nota dominante en creo que son, sí, 3 temas que toca en este disco este cuarteto. Por ejemplo, en Have You Met Miss Jones, que abre el disco, y por supuesto el trabajo de Tony Scott al clarinete en I Don't Want to Set the World on Fire, no quiero prender fuego al mundo, es verdaderamente admirable, y hay solos de Dick García que nos muestran su calidad como instrumentista y como solista a la guitarra. Esto en primer lugar, pero es que hay más
grupos en los que aparece Dick García dentro de este mismo disco. En segundo lugar, Dick García se integra en un quinteto con Gene Quill al saxo alto, otro del que tendré que hablar en algún momento específicamente en estas impresiones sobre jazz. La excelente pianista Terry Pollard también aparece aquí. Al contrabajo está Bill Anthony y a la batería está Frank Isola. Y este quinteto nos ofrece una magnífica versión de If I'm Lucky, de la balada If I'm Lucky, que cantaba, por cierto, muy bien Johnny Hartman, en la que aquí brilla el saxo alto de Gene Quill, además de regresar también a las raíces más swingueras con un buen Stomping at the Savoy de Chick Webb y Benny Goodman y un excelente It Could Happen to You. It Could Happen to You es una maravillosa balada que a mí siempre me ha encantado en muchas versiones diferentes que se pueden encontrar. Un estándar aquí muy bien atacado por parte de este quinteto. Y finalmente tenemos un tercer grupo. Dick García lidera un cuarteto sin instrumentos de viento, en este caso, que integran, atención, un joven Bill Evans al piano, Jerry Bruno al contrabajo y de nuevo Camille Morin a la batería. Entonces, quienes estén interesados en la música de Bill Evans, quizá puedan estar interesados en escuchar los temas que aquí aparecen, en los cuales Bill Evans, creo que son 3 temas, en los cuales Bill Evans toca el piano en este cuarteto en el que no hay instrumentos de viento, en el que brilla el propio Bill Evans y, por supuesto, el propio Dick García. Es muy emotivo, por ejemplo, el Like Someone in Love, que dura más de 5 minutos y en Every Night About This Time, cada noche a esta hora, el cuarteto funciona a la perfección en un tema que yo creo que es idóneo para cerrar este álbum. Un disco que, por cierto, nos demuestra también la capacidad compositiva de Dick García, que firma 3 temas marcados por ese swing vivo y ligero, muy al estilo de la costa oeste. Los temas de Dick García son Come On a My House, que bueno, el título por lo menos parece que está inspirado en el Come On a My House de Rosemary Clooney. The Deacon es otro tema de Dick García y Potatoes. Dick García aparece también como compositor. Un compositor que se puede encuadrar claramente, como digo, en ese sonido, en esa escuela de la costa oeste, a pesar de que es un músico de la costa este, es neoyorquino. Este disco, en suma, A Message from García, creo que es un disco que hay que escuchar, no solamente por la calidad del líder, que es Dick García, sino también por la gran envergadura de muchos de los sidemen que aquí aparecen. Algunos más conocidos que otros, desde luego, pero hay algunos de verdadera valía. Entre ellos un joven Bill Evans, está Terry Pollard al piano, está Gene Quill. Bueno, es un disco poco conocido, diríamos muy desconocido más bien, pero un disco que hay que escuchar. Si lo encuentran, yo desde luego que se lo recomiendo. Es curioso que en las notas, Bert Corral dice en referencia a Bill Evans, que tenía aquí aproximadamente unos 27 años, pues Bert Corral en las notas dice sobre Bill Evans: Bill, un recién llegado a la escena del jazz de Nueva York que ha provocado que muchos músicos hablen de él y para quien se predicen cosas grandes. Bueno, en esto, por supuesto, el crítico no se equivocaba en absoluto, y sus notas terminan con estas palabras sobre Dick García: el futuro promete muchos momentos musicales estimulantes para quienes sigan sintonizando la longitud de onda de Dick. Bueno,
Es una manera de decir que su futuro es prometedor y que va a grabar buenos discos después de este. Este no es más que el primero en una serie de discos que se esperaba que grabase posteriormente. Pero claro, en esto acierta un poco menos el crítico, aunque en los años subsiguientes García tocaría y grabaría con músicos importantes, como Milt Buckner, como Bobby Scott, como Kay Winding, Lenny Hambro, este quizá un poco menos conocido, o Nancy Wilson. Creo que incluso aparece en alguna sesión acompañando a Nat King Cole. Parece ser, por cierto, que Dick García continúa vivo en el momento en el que grabo este vídeo, en septiembre del año 2023. Esto según la página de Wikipedia, en la que no hay mucha información, la verdad, sobre Dick García, pero que está ahí y existe. Y si es así, si sigue vivo, si sigue entre nosotros Dick García, pues tendría 92 años. Este disco, A Message from García, es, desde mi punto de vista, más que una curiosidad. Es la mejor manera de entrar en la música de Dick García en sus años de mayor actividad, arropado además por una serie excelente de músicos que hacen de estas sesiones una verdadera delicia para los oídos y por cuya reedición en formato digital hay que agradecer al sello catalán Blue Moon y en especial a su director Jordi Pujol, que por cierto ha escrito un libro muy interesante también sobre la historia del jazz en Barcelona. Como pueden ver, esta es la cubierta. Por la parte posterior tenemos la información de las canciones y tenemos también el personal de cada uno de los grupos que aparecen en estas sesiones, y después en la parte interna podemos encontrar un libreto en el cual aparecen otros discos del sello Dawn, que bueno, algunos de ellos los he buscado, pero la verdad es que no todos son fáciles de conseguir y desde luego algunos están a un precio bastante elevado en estos momentos, pero hay algún disco de Al Cohn, hay algún disco de Zoot Sims, Randy Weston, y después algunos músicos. Bueno, hay uno interesante por lo que parece de Joe Puma, un par de ellos de Matt Matthews, bueno, algunos músicos más conocidos que otros que grabaron para este sello Dawn Records, que si puedo encontrar los discos, pues me gustaría ir explorando también. Dentro tenemos las notas, esas notas que, como digo, firma en su momento Bert Corral, y es Jordi Pujol el que se encargó de la edición en disco compacto. Dice aquí Jordi Pujol de Fresh Sound Records, porque este es un disco editado en CD por el sello Blue Moon. Realmente un disco que a mí me parece muy interesante, que quiero sin ningún tipo de reservas recomendar a todos ustedes que pueden estar ahí afuera viendo este vídeo. Estoy seguro de que no es un jazzman demasiado conocido, pero eso que no les importe, si pueden encontrar este disco a un precio razonable, yo desde luego que me haría con él, como fue el caso, a pesar de que el precio no fue, en mi caso, desgraciadamente, tan razonable como a mí me habría gustado. Pero he escuchado este disco en múltiples ocasiones. Es un disco que salió en el año 1998 en la reedición en disco compacto, y desde luego lo he disfrutado muchísimo y sigo disfrutándolo, y por eso quería traerlo hoy a estas impresiones sobre jazz en mi canal de YouTube Antón GF. No sé si conocen la música de Dick García. Si no, les animo a que se acerquen a ella
Y si conocen este disco, o quizá el disco de Joe Roland, grabado para Bethlehem, que quizá es un poco más fácil de encontrar, pues dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo y entraremos en una conversación acerca de Dick García, de Joe Roland, del que hablaré, prometo, en un futuro, espero que no muy lejano, en estas impresiones sobre jazz. Y termino ya invitándoles a que escuchen la música de Dick García, especialmente este disco, A Message from García, un mensaje de García, un mensaje musical a ritmo de swing que desde luego no les defraudará, especialmente si les interesa ese estilo de jazz más cool, el cool jazz, ese jazz fresco de la costa oeste, a pesar de que en este caso, como digo, Dick García era o es, porque es posible que siga vivo. Y bueno, si Dick García estuviese viendo esto, que escriba también un mensaje debajo de este vídeo, porque me encantaría poder ponerme en contacto con él. Sería, si sigue vivo, una persona ya nonagenaria, pero que nos ha dejado algunos discos muy poco conocidos, pero desde luego muy interesantes, como este que vuelvo a mostrar una vez más a cámara, Message from García, del guitarrista neoyorquino Dick García, grabado en 1956 en la ciudad de Nueva York. Soy Antón García Fernández y termino de esta manera este vídeo, esta nueva entrada dentro de la serie Impresiones sobre jazz, que he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes aquí en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, a finales del mes de septiembre del año 2023. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Como siempre, les invito a que escuchen buena música de jazz, porque claro, como ya dijo en su momento Billy Strayhorn, con la ayuda de Duke Ellington, don't mean a thing if it ain't got that swing. Gracias por su interés en estos vídeos y por cualquier comentario que puedan dejar por la parte de abajo de este vídeo, y seguimos en contacto a través de mi canal de YouTube Antón GF en esta serie de impresiones sobre jazz. Gracias y hasta la próxima ocasión.